de las cosas que nos ayuda a enfrentar cualquier situación en la vida, es estar preparados. Es estar preparados para lo que nos va a tocar vivir. Cuando nos toca vivir algo inesperado, cuando no estamos preparados para algo, cuando algo nos toma de sorpresa, algunas veces no sabemos cómo reaccionar y no tomamos las mejores decisiones. A veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos ni para dónde arrancar, a veces nos quedamos quietos y duros del miedo que nos da una situación nueva. ¿Les pasó alguna vez una situación inesperada que les llega repentinamente y no saben para dónde arrancar? Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. A veces son las cosas buenas las que vienen de sorpresa y bueno, gracias a Dios por esas cosas buenas que nos vienen de sorpresa, pero a veces no sabemos ni cómo reaccionar. Y a veces pueden ser cosas malas que nos vienen repentinamente y no sabemos cómo reaccionar. Yo me acuerdo cuando con Mariela nos enteramos que íbamos a ser padres después de esperar mucho tiempo. Fue algo inesperado, algo que nos sorprendió en ese momento y estábamos de vacaciones, estábamos bastante lejos de acá, de Montevideo, y no sabíamos qué hacer en ese momento, si ponernos a orar y agradecerle a Dios, si quedarnos en el lugar donde estábamos, que todavía nos quedaban algunos días de vacaciones, o si llamar a nuestros familiares y avisarles para que se pusieran contentos, o llamar a la policía. No sabíamos qué hacer en ese momento. Y era algo tan inesperado que no supimos cómo reaccionar. Y me acuerdo que tomamos la decisión de venirnos enseguida para Montevideo y después nos arrepentimos de perder los días de vacaciones que nos quedaban todavía. Tener que tomar decisiones sin estar preparados muchas veces nos crea algunas dificultades. Por eso Dios quiere que nada nos sorprenda a sus hijos. Por eso Dios quiere que estemos preparados para cada situación que nos va a tocar enfrentar en la vida. Y también, como Dios nos prepara para todo, también nos prepara para los tiempos finales. Y estamos muy cerca de los tiempos del fin. Dios nos prepara para los tiempos finales. Y en la Biblia hay muchas menciones a los tiempos finales. Dios con estas menciones del tiempo final nos está preparando a nosotros, sus hijos, y está preparando también a los que todavía no son hijos de Él, pero que escuchan nuestro mensaje. Y Dios nos prepara a sus hijos para vivir con sabiduría el momento de la historia que será el tiempo del fin. El apóstol Pablo escribió algunas veces sobre los últimos tiempos y le escribió, por ejemplo, a los cristianos que vivían en la ciudad de Tesalónica sobre los últimos acontecimientos de la historia. Y allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 al 18, Pablo les relata cómo será el arrebatamiento de la iglesia. Y posteriormente a eso, en el capítulo 5, les dice lo necesario para estar preparados para ese último tiempo. Y Dios quiso que eso que escribió el apóstol Pablo quedara en la Biblia, quedara en su palabra, para que los cristianos de estos 2000 años que pasaron después que el apóstol Pablo lo escribió, los pudiéramos saber y pudiéramos estar preparados para los últimos tiempos. Por eso, hoy les invito a ver qué es lo que escribió el apóstol Pablo, que Dios quiso que estuviera en la Biblia para prepararnos para los últimos tiempos. Y esto está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es interesante la forma en que Pablo llama a los últimos tiempos. Pablo le dice el día del Señor. A los acontecimientos que van a suceder en el futuro, el primer acontecimiento que será el arrebatamiento de la iglesia, Pablo lo llama el día del Señor. Evidentemente llamándolo de esta manera, Pablo nos muestra lo importante que es para Dios
este acontecimiento. Por eso lo llama el día del Señor. Es el día en que Dios ha preparado para comenzar la bendición eterna para sus hijos. Es el día que Dios ha preparado para que los que han creído en Jesucristo y han permanecido en su fe empiecen a vivir ese tiempo glorioso en la presencia del Señor. Por eso le puso este nombre, el día del Señor. Es un día anhelado por Dios, es un día anhelado por Jesucristo y es un día que tenemos que anhelar también nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Lo otro que dice en este versículo es que vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Esto de ladrón en la noche es una expresión que se utilizaba en aquella época para describir algo que sucedería en forma inesperada, algo que iba a sorprender a las personas. Es una expresión que también utilizó Jesús, es una expresión que también utilizó el apóstol Pedro en sus cartas. Entonces Pablo dice que el arrebatamiento de la iglesia vendrá como ladrón en la noche, que sucederá de forma sorpresiva, de forma inesperada. La gente común del mundo va a estar muy ocupada en otras cosas y esto los tomará por sorpresa. Pero los cristianos tenemos que estar preparados para el día del Señor. La gente del mundo lo va a tomar de esta manera. Dice el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, cuando el mundo piense que está en paz, está en seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta es la forma en que el mundo vivirá el arrebatamiento de la iglesia, porque inmediatamente después del arrebatamiento comenzarán los 7 años de tribulación aquí en la tierra. Cuando los cristianos desaparezcan de la tierra, comenzará el tiempo de la tribulación. Pero los cristianos, dice el apóstol Pablo, que no nos tiene que tomar por sorpresa estos acontecimientos. Por eso Pablo nos revela parte de lo que Dios ha dispuesto que sucederá en ese tiempo. Y el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No nos va a poder sorprender este día, porque nosotros, como hijos de Dios, vamos a estar preparados para esos últimos tiempos. Y Pablo nos va a dar recomendaciones para esos últimos tiempos. Y la primera recomendación que nos da el apóstol Pablo está en el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. No se duerman como los demás. La primera recomendación que nos dice el apóstol Pablo para estar preparados para los últimos tiempos es no se duerman. ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo cuando dice no se duerman? ¿Por qué utiliza esta expresión no se duerman? Evidentemente el apóstol Pablo lo que dice, estén atentos, porque en cualquier momento esto puede suceder. Pablo nos dice, no descuiden las cosas del Señor, no se duerman, no descuiden las cosas del Señor, no se duerman en las cosas espirituales, no se despreocupen por la vida espiritual, por sus vidas espirituales. La demás gente del mundo está durmiendo en cuanto a las cosas espirituales. Les predicamos la palabra de Dios, les hablamos del Señor y bueno, algunos parece como que no lo quieren entender. O algunos parece, como también dice la Biblia, como que estuviera cegada su mente para que pudieran entenderlo. Y le hablamos de Dios y algunos dicen, bueno, pero Dios es un invento humano, la gente necesita algo en qué creer y por eso piensan en que puede existir un Dios. Otros dicen, bueno, si existe un Dios, realmente capaz que existe un Dios, pero a mí me cuesta creer. Yo si no lo veo, no lo creo. Hay otros que dicen, bueno, hay tantas religiones, ¿será que hay tantos dioses como tantas religiones que hay? Hay otros que dicen, bueno, yo no necesito creer. Eso es para los débiles, para los que necesitan creer en algo. Hay otros que dicen, bueno, yo ni creo ni dejo de creer.
Yo ni creo ni dejo de creer. ¿Han escuchado estas expresiones? Son algunas de las expresiones que tiene la gente cuando trata de evitar que les hablemos del Señor. Pablo dice que esta forma de pensar, esta forma de entender las cosas espirituales, es estar durmiendo. Y dice que la gente del mundo está durmiendo. Hay tantas señales de la existencia de Dios, hay tantas cosas que le muestra a la gente la existencia de un Dios poderoso. Como decía recién Osvaldo, alcanza con sentarse y mirar la naturaleza, y mirar el cielo, mirar el mar, mirar el sol. Algunos piensan que todo esto fue generado por la casualidad y por el choque de dos átomos. Es increíble que haya gente que le sea más fácil pensar que todo es producto de la casualidad, antes que pensar que todo lo creó Dios. La Biblia nos enseña que los cristianos tenemos que estar preparados y que la gente del mundo está durmiendo y que nosotros tenemos que ayudar a estas personas. Y para las personas del mundo, el apóstol Pablo les dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Cuando alguien le ponga en duda la existencia de Dios, usted abra la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 14, dígale: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y salga, váyase nomás. La persona va a entender perfectamente lo que usted le quiso decir. Y la persona le va a quedar dando vuelta en la cabeza eso que usted le dijo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Pero a veces los cristianos también nos dormimos un poco. Esto es la gente del mundo, pero los cristianos a veces nos dormimos un poco con las cosas de Dios. Como que nos dejamos estar. Por eso no durmamos como los demás, no durmamos como la gente del mundo, sino velemos. Y la pregunta es: ¿estamos realmente prestando atención a las cosas espirituales? ¿Estamos prestando atención a obedecer a Dios? Ustedes saben que cuando nos dormimos, nuestros sentidos como que están inactivos. Nos hablan y parecería como que no oímos. No quiere decir que seamos sordos, pero en ese momento no oímos. Simplemente estamos inactivos para oír. O a veces oímos. ¿Les pasó alguna vez que le hicieran una pregunta y ustedes responden? Estando dormidos aún responden. Y después cuando le dicen: vos me dijiste tal cosa. ¿Cuándo te dije eso? A veces como que contestamos cosas incoherentes, cosas que no, porque estamos dormidos. Otro de los sentidos que se desactivan cuando estamos dormidos es la vista, ¿no? Estamos dormidos, no vemos lo que sucede alrededor nuestro. Estamos dormidos y no vemos lo que sucede frente nuestro. No es que seamos ciegos, es que en ese momento no podemos ver aunque pase algo por delante de nuestros ojos. Queridos, hoy en día los cristianos estamos un poco dormidos con las cosas espirituales, porque nuestros sentidos espirituales están un poco inactivos. No digo que todos, no digo que absolutamente estamos inactivos, pero a veces parecería como que nuestros sentidos espirituales están un poco inactivos. Es que vivimos en una época donde aún los cristianos tenemos tantas cosas para prestarle atención que muchas veces esas cosas nos distraen y hacen que nuestros sentidos espirituales estén un poco desatentos. Estamos en una época donde estamos constantemente recibiendo información a través de diferentes medios. Estamos constantemente como sobreestimulados a la información. Por ejemplo, a través de las redes sociales. Recibimos infinidad de información sobre los temas que sean, algunos que no nos interesan en lo más mínimo, pero que igual, como lo recibimos, lo leemos, lo vemos. A veces recibimos cosas interesantes, pero la mayoría de las cosas que vemos son cosas que no tienen valor ninguno. A veces recibimos propagandas y comentarios sobre cantidad de temas, algunos verdaderos y algunos que ni siquiera son verdaderos. Algunas cosas que ni siquiera son creíbles
para la persona más, que sabe menos entender las cosas que se pueden creer o no. Pero les prestamos atención igual. Las redes sociales se han vuelto un centro de atracción para nuestra mente, para nuestra atención. El otro día estaba leyendo que a nivel mundial el promedio de tiempo que las personas están en las redes sociales son 2 horas 20 minutos y que en Latinoamérica ese tiempo sube a 3 horas, creo que eran 27 minutos. No quiere decir que todo el tiempo sea distracción, muchas veces es por trabajo o por diferentes cosas que se hacen a través de las redes sociales, pero nos consume mucho tiempo de nuestra vida. Y uno se da cuenta, la gente va en el ómnibus y va con el teléfono. El otro día estaba manejando y en la cebra, una persona cruzaba la calle en la cebra mirando y leyendo lo que tenía en su teléfono. Hay gente que va al baño y lleva el teléfono también porque es un lugar donde están tranquilos. Y hay otros que se van a acostar, a dormir y llevan también el teléfono para ver qué escribió, vaya a saber quién, que sea tan importante de ocupar el tiempo de cuando uno está en la cama. Y yo digo las redes sociales, pero podría haber dicho también Netflix, podría haber dicho Disney y todas esas plataformas que existen hoy. Yo no digo que todas estas cosas estén mal ni que sean totalmente negativas, pero muchas veces nos distraen completamente de las cosas espirituales. Muchas veces por ocupar tiempo en estas cosas dejamos de leer la Biblia. Muchas veces por ocuparnos en estas cosas, capaz que se nos hace tarde para venir a la reunión de oración o venir a alguna actividad de la iglesia. La primera recomendación de Pablo para los últimos tiempos es, por tanto no durmamos. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos. Velar es estar atentos. En este caso, estar atento a las cosas espirituales. No nos dejemos distraer por las cosas del mundo. No dejemos que todo lo que el mundo nos ofrece nos distraiga. No dejemos que pequeños pecados en nuestra vida nos distraigan. A veces no son las cosas no es las redes sociales lo que nos distrae. A veces lo que nos distrae de las cosas espirituales son pequeños pecados que hay en nuestra vida. Por eso tenemos que luchar contra el pecado para que no nos distraiga de las cosas espirituales. Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles, tenemos que reconocer que somos débiles. Por eso es necesario que velemos y que velemos en oración para no dormirnos espiritualmente. Reconozcamos que somos débiles. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No te duermas, porque el que se duerme, porque el que piensa que está firme, corre riesgo de caer. Y yo me alegro que lo haya escrito el apóstol Pablo y que yo lo pueda repetir en esta mañana, porque sería muy difícil tener que decirlo uno sin tener el apoyo del apóstol Pablo. El que piensa que está firme, mire que no caiga. La primera recomendación entonces del apóstol Pablo es, no durmamos como los demás, no durmamos como la gente del mundo. La segunda recomendación del apóstol Pablo para estar preparados para los tiempos del fin es, seamos sobrios, seamos sobrios. En otras traducciones se traduce mantenernos en alerta y en nuestro sano juicio. Sobrios, en nuestro sano juicio. Otra traducción dice lúcidos, seamos lúcidos.
Otra traducción dice, mantengan el dominio propio. Queridos, en la Biblia siempre nos indica que a los cristianos que debemos ser sobrios. Los cristianos tenemos que ser personas sobrias en nuestro andar. Tenemos que ser personas sobrias en la forma de vivir, en la forma de expresarnos. Debemos de ser dueños siempre de lo que hacemos. No podemos decir, me sacó de las casillas. Debemos ser dueños de lo que hacemos. Debemos de tener dominio propio. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Por eso debe de estar en nuestra vida. Miren, para el cristiano no es justificativo decir, dije eso porque me provocaron antes. No es un justificativo válido para el cristiano. El cristiano no puede decir, me provocaron, por eso me reaccioné de esta manera. El cristiano no puede decir, me hicieron entrar, por eso reaccioné así. No podemos decir de esta manera, porque nosotros tenemos que ser sobrios, tenemos que ser dueños de lo que hablamos, de lo que decimos. No podemos decir, mi carácter es así. No, reaccioné así porque mi carácter es así. No podemos decir, la tentación fue muy fuerte y por eso caí. Porque ya lo vimos, creo que el domingo pasado o el otro. El Señor no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. El sobrio siempre es dueño de lo que hace, siempre es dueño de lo que dice, siempre es responsable y se hace responsable de todo. Pero no se hace responsable después que lo dijo, se hace responsable para no decirlo. No se hace responsable después que lo hizo, se hace responsable para no hacerlo. Y nuestra responsabilidad es ser sobrios en todo lo que hablamos, es ser sobrios en todo lo que hacemos, es ser sobrio en lo que ven los demás en nosotros. Tenemos que ser sobrios en lo que ven los demás en nosotros. Tenemos que ser sobrios en lo que nadie ve y lo ve solo Dios. También tenemos que ser sobrios en lo que nadie ve y lo ve solo Dios. Hay cosas en tu vida que no las ve nadie, pero Dios sí las ve. Hay pensamientos, hay odios, hay enemistades que no las ve nadie, pero Dios sí las ve. Y en esas cosas también debemos ser sobrios. Porque la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Qué miedo que nos entra a todos cuando la palabra de Dios dice no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No te dejes llevar por nada. No te dejes influenciar por nada que hagan los demás y que no esté dentro de la voluntad de Dios. Porque cualquier oportunidad en que vos dejes la sobriedad de lado, la va a aprovechar Satanás. Cualquier oportunidad la va a aprovechar para hacerte caer. Y una vez que te dejaste influenciar por lo que dijo otro, una vez que te dejaste influenciar por una excusa, la tentación va a ser grande y el pecado va a ser difícil de evitar. Seamos sobrios, dice el apóstol Pablo. Pero no solo dice seamos sobrios, también nos dice cómo ayudarnos a ser sobrios. ¿Cómo hacer para ser sobrios? El versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo nos dice, ponete la coraza. Ponete la coraza. ¿Qué es una coraza? ¿A qué se le llamaba coraza? La coraza era la parte de la armadura del soldado que cubría el pecho y que cubría la espalda. La coraza era la parte que cubría el pecho
y que cubría la espalda. ¿Y cuál es la coraza del cristiano para estar preparados en los últimos tiempos? ¿Cuál es la coraza que tenemos que usar los cristianos para estar preparados en los últimos tiempos, para ser sobrios? La coraza de fe y de amor. Vestido con la coraza de fe y de amor. Queridos, esta es la coraza que tenemos que llevar los cristianos porque es lo que nos va a ayudar a ser sobrios. Todo lo que hagas en tu vida, hacelo recordando tu compromiso de fe con el Señor. Porque el día que aceptaste a Cristo como tu Salvador, hiciste un compromiso de fe con el Señor. Entonces, eso es una coraza. Recordar el compromiso de fe que tenés con el Señor es una coraza que te va a ayudar a ser sobrio. Es una coraza que te va a ayudar a no decir lo que a veces tenés ganas de decir. Es una coraza que te va a ayudar a no hacer lo que a veces tenés ganas de hacer. Ante cada situación que vivas y te pueda hacer perder la sobriedad, recordá que sos un hijo de Dios. Recordá tu compromiso de fe puesta en Jesucristo. Recordá lo que hizo Cristo por vos en la cruz. Cada cosa que haces, cada cosa que decís, hacela recordando que sos un hijo de Dios y que un día hiciste un compromiso de fe con el Señor. La otra parte de la coraza dice de fe y de amor. ¿Está? La coraza, vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Quiénes son? Perdón, perdón por el sonido. ¿De qué se trata acá cuando nos está hablando del amor? ¿A quién tiene que estar dirigido el amor? Acá cuando nos habla de amor, no solamente es el amor a Dios, porque el amor a Dios ya está incluido en la primera parte. Acá nos está hablando del amor hacia los demás. Y este es el amor, cuando habla de amor se está refiriendo a nuestra relación con otras personas. Jesús habló del prójimo, del amor que tenemos que tener al prójimo. Y los cristianos sabemos que el Señor nos mandó amar al prójimo. Pero no solamente nos mandó a amar al prójimo. El Señor fue mucho más allá de amar al prójimo. Y nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A mí me parece un poco exagerado lo del Señor. No sé a ustedes. Porque soportar al enemigo hasta por ahí nomás, pero amar al enemigo ya me resulta difícil. No sé qué les parece a ustedes. Pero es un mandamiento del Señor. Y si es un mandamiento del Señor, es porque lo debemos hacer. Y si el Señor lo manda, es porque es posible hacerlo. Y si el Señor lo manda, es porque es posible hacerlo y porque lo debemos hacer. Y saben que, como esto merece una explicación, como a mí me parece exagerado, el Señor lo explica. Y no me lo explica a mí, lo explica a todos. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 46 y 47, explica por qué debemos de amar a nuestros enemigos y bendecir a los que no son buenos con nosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Está hablando de los pecadores. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Querés ser sobrio? ¿Querés evitar el enojo contra alguien que te hizo algo? La clave está acá. Devolver bien por mal. Al que te hace un mal, devolverle con un bien.
Cualquier persona del mundo devuelve mal por mal. Por eso el Señor nos manda a nosotros a ser diferentes a las personas del mundo y a devolver bien por mal. Hacerle un mal al que te hizo un mal a vos, lo hace cualquier persona. Pero hay que ser un cristiano y un hijo de Dios para poder tener ese amor que nos lleva a devolver bien por mal. Es una cosa para elegidos. Y nosotros somos elegidos, somos hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que acostumbrarnos, aún a nuestros enemigos, aún a los que nos hacen un daño, a hacerles el bien. Finalmente, lo que dice el apóstol Pablo, que te va a ayudar a estar preparado para los últimos tiempos y te va a ayudar para ser sobrio, es la última parte del versículo 8. Y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es la parte de la armadura que cuidaba la cabeza y parte de la cara. Dejaba solamente un lugar para que se pudiera ver hacia adelante y hacia los costados. El yelmo es entonces la parte que protegía la cabeza. Pablo dice que el yelmo del cristiano es la confianza en la salvación, con la esperanza de salvación como yelmo. Lo que va a cubrir tu cabecita es la confianza de la salvación en el Señor. Lo que te va a ayudar a ser sobrio es estar siempre recordando lo que es más importante en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? La salvación que el Señor te dio. Dios quiere que estemos preparados, queridos, para los últimos tiempos. La Biblia dice que los últimos tiempos no van a ser fáciles para los cristianos. Por eso es que debemos estar preparados. Podemos leer en las cartas a Timoteo el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Podemos leer cómo vamos a tener que reaccionar los cristianos. Por eso es que debemos de estar preparados antes del arrebatamiento de la iglesia. En esta época, más que nunca, Satanás está intentando hacer dudar a los cristianos. En esta época, más que nunca, Satanás está tratando de desestabilizarnos, está tratando de distraernos, está tratando de que nos durmamos. Más que nunca en esta época, Satanás está tratando que nos durmamos espiritualmente. Y nos está tratando de dormir con diferentes cosas atractivas y con diferentes pecados que capaz que no son tan graves, capaz que no son tan malos como matar a alguien, pero con esas cositas te va haciendo dormir espiritualmente. Los cristianos tenemos que estar preparados para los últimos tiempos, tenemos que estar velando. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y los cristianos tenemos que enfrentar todas estas situaciones con sobriedad. Tenemos que ser sobrios, como dijo el Señor. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y después vamos a terminar con una canción. Y vamos a ponernos en las manos del Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados en estos últimos tiempos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos prepara para cualquier situación que tengamos que enfrentar. Y Señor, como hemos visto y como sabemos, Satanás está intentando hacernos dormir en las cosas espirituales. Está tratando que vivamos como los que están durmiendo en el mundo, los que están durmiendo lejos de vos. Él quiere que nosotros vivamos de esa manera, que nos durmamos espiritualmente. Señor, realmente ayúdanos a servirte y a honrarte y a estar más despiertos que nunca, a velar más que nunca
porque eso es lo que vos querés para nuestras vidas y eso es lo que nos va a ayudar a estar firmes en ti. Señor Jesús, ayúdanos a ser sobrios, realmente a ser sobrios en cualquier situación, a recordar que te pertenecemos a ti, que te hemos hecho, Señor, hemos confiado en ti y que te hemos hecho promesas de fe a ti. Padre eterno, que realmente podamos vivir de una manera que no haya tacha en nuestras vidas. Señor, que realmente podamos ser sobrios en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos. Cuando estemos delante de otras personas, pero cuando no estemos delante de nadie y solo seas vos el que nos está mirando. Que también podamos ser sobrios en esos momentos, Padre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a estar preparados en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús, amén.